es que la verdad no sé cómo hacer para normalizar la situación de crisis que está viviendo en este momento mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Ay, es que sé que le duele la muerte de su abuela, porque sé que le va a doler porque la quería mucho, entonces prefiero disfrazar, maquillar un poco esa situación para que se sienta mejor mi hijo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo episodio de esta serie, Acompaña en las crisis. Seguimos entonces hablando de herramientas prácticas para poder acompañar a sus hijos en esas crisis, ayudarlos cuando vienen esas crisis, esas situaciones difíciles. Y entonces hoy tú y yo vamos a aprender a normalizar la experiencia de tus hijos en esos momentos. ¿Deseas aprender de esto mucho más? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, me alegra mucho que estés aquí conectada nuevamente en este nuevo capítulo de esta serie. Hemos estado profundizando sobre 5 pasos fundamentales que he aprendido que ayudan a poder acompañar a cualquier persona cuando vive una situación difícil o crisis y por tanto pueden ser de gran utilidad para acompañar a tus hijos en esos momentos. Recapitulando rápidamente, ya hablamos de cómo darle contención, darle calma, informar, que de cada uno de esos pasos, aquí abajo te comparto en la descripción de este video, cada uno de esos capítulos para que puedas ponerte al día y recuerda que tú y yo estamos aprendiendo juntos cómo acompañar a esos hijos cuando viven esas situaciones difíciles o crisis. En esta serie que aquí arriba te comparto para que te pongas al día, son más de 40 capítulos con información muy valiosa que te será de gran utilidad. Lo que voy aprendiendo de ese tema constantemente lo comparto poco a poco aquí. Entonces, hoy vamos a mirar cómo puedes aprender a normalizar la experiencia de tus hijos. ¿Qué es importante? Vamos a mirar esto entonces a través de 3 claves. ¿Listo? Entremos en materia de una vez. Clave número 1 entonces. ¿A qué se refiere ese concepto que me dice Gina de normalizar? Digamos que cuando hablo de normalizar es hacerle ver a tu hijo que es normal que esté siendo difícil en cierto grado esta situación difícil, esta situación de crisis, sea una situación normativa o esperada como el ingreso al colegio, el ingreso al jardín, sea una situación inesperada como una enfermedad de un ser querido, como, no sé, como eh, algún evento, digamos, eh, producido por un desastre natural, ¿sí? Entonces, al normalizar esa experiencia, la idea es transmitirle a ese hijo que es normal que en este momento tenga ciertas reacciones por esa crisis que está viviendo, ¿sí? El cerebro, digamos que es de certezas, podremos decir, de certidumbres. Le gusta saber qué va a esperar, porque cuando no sabe, se genera incertidumbre. Entonces, al normalizar esa experiencia, le hacemos ver a ese hijo que tenga ciertas formas de actuar en este momento es producto de
lo más o menos difícil que está haciendo esta situación para él, ¿sí? Recuerdo mucho que cuando estaba en uno de los últimos años del colegio y mi mamá me dio la noticia del suicidio de mi mejor amigo, de uno de mis mejores amigos, pues a la hora, la verdad, en ese momento hubo un momento en que me paralicé y luego estuve llorando mucho tiempo y claramente eso era normal porque era primero la primera muerte de un ser querido que tenía, segundo, alguien muy querido por mí y tercero, por la forma en la que sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, digamos que esto es importante entenderlo porque normalizar, y aquí es bueno aclarar, no significa entonces que es algo más del montón que tu hijo, digamos, tenga cierta reacción u otra, ¿no? Es decir, o que llore mucho, o que quiere estar un poquito solo. Ah, bueno, eso es, Gina me dijo que eso es normal, entonces dejemos eso así. Y que no, digamos, cuando me refiero a normalizar es entender uno de adulto y ayudarle a ese hijo a entender desde su cerebro inmaduro que hay ciertas situaciones que son más relevantes para nosotros y que claramente van a ser más difíciles de asumir. No es lo mismo cuando uno asume por primera vez la muerte de un ser querido, como me pasó cuando tenía 16 años, a versus cuando sucedió eso hace 7 años que falleció mi papá. Fue en momentos de vida distintos, claramente la segunda vez pues ya no era la primera muerte que tenía de un ser querido, entonces se asumió desde otro lado y ambas fueron reacciones normales propias del momento en el que estaba, propias de la historia de vida que tenía en cada uno de esos momentos. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, clave número 2 entonces, disfrazar la situación es diferente a normalizar, ¿sí? Y dirás, pero ¿cómo así, Gina? Digamos que una de las razones por las que quise hacer estos últimos capítulos, los 3 pasados, este y el siguiente, que vas a ver más adelante, es porque me he dado cuenta que muchas veces creemos que hay que evitar o tratar de negar ciertas situaciones difíciles, ¿no? Que los hijos vivan esas situaciones. Y hay algo que es cierto y es que eso es inevitable. Lo que podemos, digamos, transformar o hacer desde otro lugar es venir con ciertas herramientas, comenzar a trabajar con ciertas herramientas para que en el momento en que suceda, sin saber cuándo va a pasar eso, pues digamos que tanto tus hijos como tú pues tengan ciertos recursos internos, podríamos decir, para que sea más fácil gestionar ese momento, esa situación, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, en muchas ocasiones creemos que cuando se vive una situación difícil o de crisis, y hay hijos que están involucrados, llámese que se le murió esa abuelita que tanto quiere, entonces decimos, uy, no, como se tiene cierto tabú de hablar de temas como ese, no, no le digamos al niño que se murió la abuela, digámosle que se fue de viaje, ¿no? Ay, y se demora varios días, entonces, pero está feliz allá y ya luego se le olvida y no vuelve a preguntar de eso. Ay, o si vuelve a preguntar, ahí vemos en ese momento qué le decimos. Y resulta que el niño cree que la abuelita está feliz en un viaje en la playa que está haciendo y resulta que hace una semana la abuelita falleció y no sabe. Y muchas veces entiendo que caemos en disfrazar esa situación porque Gina, no quiero que le haga daño. Gina, no quiero que eso le duela. Gina, no quiero que sufra. Eso digamos que lo entiendo. Pero piensa algo y es que su cerebro percibe la incongruencia del ambiente o las incongruencias del ambiente. Es decir, le dicen, la abuelita está unos días feliz en la playa, ¿no? Y falleció hace unos días. Pero cuando ve que mamá está hablando por teléfono o por celular o en videollamada con sus hermanos y hablan de la abuelita, se ponen a llorar. Mamá se ve triste. Entonces, el cerebro de tu hijo comienza a ver esas incongruencias y dice, pero si la abuela está feliz,
¿por qué mamá está triste cuando habla de la abuela? No lo entiendo, ¿no? Claramente ahí no puede hacer como la unión de, ok, es que la abuela no está en la playa, no porque no tiene la madurez suficiente para entender eso, pero sí comienza a detectar esas incongruencias, ¿no? Lo que significa que en cualquier momento, de una forma u otra, se va a terminar enterando, ¿no?, de lo que realmente pasó con la abuelita, ¿sí? Y ahí el impacto siento que puede ser mucho peor, no solo por el hecho de el impacto de la abuela falleció, sino adicionalmente por el hecho de mamá me dijo mentiras, mamá no me dijo lo que pasó con la abuela, o si ya tiene unos años más, podría incluso pensar cosas como, es que no me puedo despedir de ella. Entonces, a la hora de la verdad, sí, puede que muchas veces caigamos de adultos en disfrazar esas situaciones difíciles para que tengan un menor impacto en esos hijos, pero cuando descubra la verdad, créeme que el impacto va a ser peor. Entonces, no es recomendable caer en disfrazar esas situaciones. Eso es diferente a normalizar. ¿Por qué? Porque cuando normalizamos, digamos que guiándonos y apoyándonos en los pasos anteriores que hablábamos en capítulos anteriores, que aquí abajo en la descripción puedes verlos, contener, calmar, informar. Ya hicimos esas tres cosas, entonces de normalizar, decirle, el niño está muy afectado cuando le conté lo de la abuela, ¿no?, que falleció. Entonces decirle, hijo, es normal que te sientas triste, entiendo que te sientas triste. La primera vez que a mí se me murió un ser querido, a mí me dio mucha tristeza y había muchas cosas que no entendía y tenía muchas preguntas. ¿Tienes alguna pregunta que quieres que resolvamos juntos? Y ahí tu niño o tu adolescente comienza a entender, ok, es normal que me sienta así. Es decir, es válido que siente esta tristeza o este miedo o esta rabia, o sea cual sea la emoción que siente en ese momento, ¿sí? Es decir, no tiene que huir o tratar de evitar esa emoción que siente en ese momento, sino abrazarla, vivirla y hacer lo que le nazca en ese momento, que digamos, para sacar poco a poco de la forma más sana posible esa emoción que siente, ¿no?, para transitar de la forma más sana posible esta situación difícil que está pasando, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Clave número 3, entonces, bríndale a tus hijos un espacio donde puedan normalizar la percepción que tienen de la situación. ¿Qué significa eso? Cuando ya le di la noticia, ¿no?, abuelita falleció, y lo contuve, ¿cierto? Para que expresara esa emoción de la forma más sana posible, le ayudé a lograr encontrar poco a poco esa calma, ¿no? Le informé un poco lo que pasó de acuerdo a su edad. Aquí, entonces, en normalizar, la idea es que le brindes a tu hijo un espacio donde pueda normalizar la forma en la que percibe esa situación. Si siente tristeza en este caso, o la emoción que siente en ese momento, por esa situación, pues dale opciones. Hijo, entiendo que te sientes triste porque tú querías mucho a la abuelita y ya no la vas a ver más y, digamos, va a estar en tu corazón a donde quiera que vayas, pero ya no vas a poder verla más, no vas a poder abrazarla más, no vas a poder escuchar su voz más. ¿Cómo te gustaría expresar esto que sientes? ¿Te gustaría dibujar o te gustaría hacerle una carta a la abuela? Tú puedes elegir. Y ahí el cerebro de tu hijo, entre esas dos opciones, será fácil, porque cuando son más de dos opciones es más difícil para el cerebro, digamos, elegir. Entre esas dos opciones, el cerebro de tu hijo podrá elegir, ok, me gustaría, no sé, me gustaría poder eh, sacar esto que siento, mamá,
escribiéndole una carta a la abuela. O si ya, digamos, tu hijo es adolescente, incluso te puede decir, no, en lugar de eso me gustaría ir a despedirme de la abuela donde la enterraron, o donde están sus restos, o donde están sus cenizas, ¿sí? Entonces, ahí comienza a darse cuenta tu hijo, ok, es normal, en el caso del ejemplo, que ante la pérdida de un ser querido, a veces sienta tristeza. ¿Sí? Y de forma que será un gran aprendizaje para no solo este momento presente, sino para mediano y largo plazo, porque habrá otros seres queridos que a lo largo de su vida irán falleciendo y pues tendrá que saber manejar y lidiar con esa pérdida y ahí podrá entender, ok, es normal sentir esta tristeza. Habrá momentos en los que siento más, menos. La vez pasada hice esto para gestionarla y me funcionó, me ayudó. Entonces es importante ahí tener eso en cuenta porque eh, siento que eso va a ayudarle poco a poco, que este es el, digamos, cuarto de los 5 pasos en total que ayudan a poder acompañar exitosamente a los hijos en las crisis. Eh, Va a ayudar poco a poco a que pueda integrar de la forma más sana posible eso a su vida. ¿No? Entender, ok, es normal que en este momento me sienta así, triste, es normal que por esa tristeza tal vez coma menos, duerma menos, o tenga ciertos sueños feos o pesadillas, o no tenga muchas ganas de salir a jugar fútbol como siempre, o haya ciertas cosas que no quiera hacer, que me gustan mucho, pero no quiero hacer en este momento, ¿no? Es normal todas las cosas que le nace o no le nace hacer en este momento, que van muy ligadas a la emoción que vive por el momento en el que está pasando, ¿sí? Fundamental entonces tener ahí eso en cuenta. Entonces, para poco a poco ir cerrando este capítulo de esta serie, donde aprendimos a normalizar la experiencia de tus hijos, quiero entonces preguntarte, ¿cómo, cuando tu hijo vive una situación difícil, cómo lo ayudas a normalizar la percepción de la misma? Cuéntame aquí abajo en comentarios tus opiniones, tus experiencias, tus preguntas y voy a estarte leyendo y respondiendo a lo largo de estos días cuando te lea. Recuerda que si deseas aprender mucho más de este tema, aquí abajo en la descripción te comparto el enlace donde está toda la serie disponible de Acompaña las crisis y recuerda suscribirte a este canal de YouTube para que sigamos aprendiendo mucho más de este y otros temas. ¿Listo? Ahora, puede que me digas, Gina, ¿cómo hago? Es la primera vez que escucho esto o en realidad me cuesta demasiado poder apoyar a mis hijos en esas situaciones difíciles. Esto me ayudó mucho, pero necesito más para poder ayudar mucho más y mejor a mis hijos en esos momentos. Quiero decirte que lo entiendo perfectamente. Digamos que esta es como una pincelada, como un abrebocas de todo lo que quiero compartirte de ese tema. Justamente por eso, en este momento estoy promoviendo una masterclass gratis nueva que estoy creando, donde juntos pasaremos de las crisis al crecimiento. Te compartiré las claves que me he dado cuenta en estos años que le ayudan a las familias a poder acompañar a sus hijos cuando viven una situación difícil o crisis. Si deseas saber cuáles son y cómo puedes llevarlas a la práctica con tus hijos, te invito a que en la descripción y en comentarios de este video vayas al enlace, te registres en esa masterclass y nos veremos ese día en pocas semanas en ese espacio que estoy preparando con mucho amor
El registro no va a estar disponible siempre, va a estar disponible por muy pocos días, entonces si estás viendo esto, tienes que inscribirte ya porque después es muy posible que no esté esta oportunidad abierta, entonces aprovecha esta única oportunidad porque como es una masterclass que hago totalmente en vivo, no está disponible siempre. Entonces, espero verte ahí para que juntos pasemos de las crisis al crecimiento. Tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad por aquí. Bueno, un abrazo grande. Chao.